Hola, buen día, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Si querés ir compartiendo tu pantalla, así podemos ir arrancando con tu presentación, que es el rol de los bioestimulantes en los cultivos extensivos. Todo tuyo, Gustavo. Bueno, excelente. Bueno, entonces, en primer lugar, quiero agradecer a los amigos de Agrositio por una nueva charla, una nueva oportunidad de encontrarnos a través de la plataforma y también a la gente de Insuagro que, bueno, se ha acercado, digamos, para poder desarrollar esta reunión. A Rodolfo, ¿no es cierto?, que tan amablemente un poco hemos estado conversando sobre los contenidos de la charla y con quienes, de aquí en más seguramente, estamos comenzando también algunas líneas de desarrollo como para afianzar la información y validar los resultados que van obteniendo con sus productos. Entonces yo les voy a contar a lo largo de esta presentación un poco la experiencia que nosotros hemos desarrollado en INTA Pergamino, digamos en la zona norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe, sobre el uso de bioestimulantes y micronutrientes en cultivos extensivos. Son tecnologías emergentes que son un punto intermedio entre la fisiología y la nutrición y que requieren, digamos, de un desarrollo y un posicionamiento que determina que puedan ser muy interesantes como un camino más para seguir incrementando los rendimientos. Un poco, digamos, para hacer un repaso de del temario, de lo que vamos a tratar, vamos a primero describir cuáles son los compuestos que complementan la nutrición tradicional. Un bioestimulante es un término muy amplio, ¿no es cierto?, que abarca una diversidad de moléculas. Entonces, un poco vamos a comentar qué entendemos por bioestimulantes y qué tipo de productos, que son a veces una diversidad muy grande en cuanto a lo químico, quizá es una definición más de lo funcional, la de bioestimulantes, qué tipo de moléculas, digamos, abarca. También vamos a hablar algo, porque es parte de la composición de los productos que se presentan hoy, sobre micronutrientes, cuáles son las causas de las deficiencias en región pampeana argentina, particularmente haciendo hincapié en los dos más relevantes, que son zinc y boro, mirando, digamos, la disponibilidad actual y cómo diagnosticar una posible deficiencia, identificarla a través de sus síntomas y cómo podemos realizar las recomendaciones. Vamos a hablar brevemente de qué situaciones de manejo y ambiente incrementan las posibilidades de respuesta, que es uno de los puntos donde en INTA más hemos trabajado, tener un criterio de diagnóstico para saber cuándo aplicarlos y cuándo no haría falta aplicarlos. Las alternativas de uso, la importancia de una aplicación de calidad, que es algo fundamental para tener las respuestas que esperamos, cómo las podemos integrar entre nuestro sistema productivo y, bueno, algunas conclusiones finales. Entonces, sin más demora, digamos, vamos a hacer un desarrollo, una descripción de cuáles son los compuestos complementarios a los fertilizantes tradicionales, ¿no? Y dentro de ellos podemos mencionar que se abarcan compuestos orgánicos, algunos de ellos con efecto fisiológico, con una función que podemos llamar inductora del crecimiento, y dentro de ellos se abarcaría las hormonas de crecimiento, pero también hay compuestos que son reductores del estrés, como por ejemplo la bibliografía menciona aminoácidos, péptidos y compuestos derivados de la materia orgánica. Y también hay dentro de ese esquema de productos complementarios compuestos de carácter inorgánico. Dentro de ellos se incluyen aquellos con efecto defensivo y los que tienen un efecto puramente nutricional. Dentro de los que tienen efectos defensivos, podríamos mencionar los inductores de fitoalexina, que son compuestos que estimulan los mecanismos de defensa naturales que ya poseen las plantas, y cuyo uno de los casos más conspicuos es el de los fosfitos. Mientras que los que tienen efecto nutricional, hablaríamos de fertilizantes que pueden ser aplicados sobre semilla, por vía foliar, al suelo o por medio de una impregnación de los fertilizantes. Cuando vamos a hacer tratamiento de semilla, usualmente se utilizan óxidos. En los tratamientos foliares, en cuanto sus características químicas, podemos encontrar una gama muy amplia. Podemos ver
por ejemplo, micronutrientes que incluyen óxidos, quelatos, azúcares como los polioles o aminoácidos. Al suelo en general se aplican compuestos, digamos, que tienen menor calidad química porque no tienen la necesidad de atravesar las barreras naturales que tiene la planta, entonces se suelen usar sales, digamos, u óxidos como fuente de fertilizante, y como vía de impregnación pueden ser también sales u óxidos, generalmente compuestos de un poco menor calidad, digamos, de química respecto de los que van sobre semilla o por vía foliar. Y también podemos estar aplicando como complemento directamente organismos vivos, de los cuales hay una gran diversidad de efectos, ¿no? Que pueden ser desde la fijación biológica de nitrógeno, la promoción de crecimiento o el biocontrol, y que tradicionalmente han sido utilizados por vía de semilla, pero ¿no es cierto? También últimamente se están explorando otras alternativas de aplicación, como por ejemplo hacerlo por vía foliar o directamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, vehiculizándolos a través de un fertilizante. Entonces, digamos, todo este panorama de insumos, digamos, podríamos decirlo que son complementarios a los fertilizantes tradicionales que, bueno, son ampliamente conocidos y se usan para la nutrición del cultivo. Ahora, ¿qué es un bioestimulante? ¿No es cierto? Bueno, nosotros podemos encontrar una muy gran diversidad de definiciones en la literatura, pero a mí me parece que una de las más acertadas, digamos, es la que el doctor Patrick Dujardin, ¿no es cierto?, publica en la revista Science and Horticulture, que habla de que los bioestimulantes son una sustancia o un microorganismo, o sea, abre, digamos, un poco la definición a que también pueda ser un ser vivo, que al ser aplicado sobre una planta es capaz de mejorar algún proceso relevante dentro de ella, como por ejemplo la asimilación de nutrientes, la tolerancia a estrés biótico o abiótico, o mejorar sus características agronómicas, independientemente del contenido de nutrientes en la sustancia. Entonces, hace foco entonces esta definición en dos cosas. Primero, que el término bioestimulante agrupa, digamos, moléculas o compuestos desde lo funcional, y no desde que tengan un mismo patrón químico. Y por otra parte, nos habla más de algo que no es un efecto de nutrición, digamos, o que importa la cantidad de nutrientes que agrega, sino que más bien trata de estimular procesos fisiológicos dentro de la planta. Entonces, dentro de los bioestimulantes podríamos incluir a los ácidos húmicos y fúlbicos, aminoácidos y mezclas de péptidos. Podríamos incluir también compuestos como las betaínas, poliaminas y aminoácidos no proteicos, o sea, compuestos nitrogenados no proteicos, extractos de algas y de plantas, los cuales, especialmente los de algas, han sido ampliamente utilizados, digamos, para la producción de bioestimulantes, hormonas de crecimiento y esteroles, quitosanos y otros biopolímeros, compuestos inorgánicos que no llegan a calificar como nutrientes esenciales, por ejemplo el selenio o el silicio, hongos benéficos y también bacterias benéficas y metabolitos de la degradación microbiana. Como vemos, una diversidad muy grande, ¿no es cierto?, de sustancias de muy variados orígenes, pero que se agrupan por lo funcional, por producir algún efecto de interés agronómico sobre las plantas. ¿Cuándo se dan las condiciones más apropiadas para la aplicación? Bueno, yo, digamos, un poco utilizando la lógica y el conocimiento de campo y lo que hemos aprendido a través de la experimentación, podemos decir de que hay algunos momentos claves donde se ven que estos efectos se ven sobreampliados y son más importantes. Uno de ellos es el establecimiento del cultivo, particularmente, ¿no es cierto?, los cultivos de estación fría, como podrían ser los cereales de invierno, el maíz temprano, ¿no?, que se siembran con suelos fríos, muchas veces pasados de humedad o excesivamente secos, y con un generalmente bajo contenido de nutrientes porque las bajas temperaturas, la mineralización, digamos, se ve reducida. También, y una cosa que estamos estudiando mucho en la actualidad, es utilizarlo como una estrategia de mitigación ante un exceso de fitosanitarios, que con la problemática de malezas ampliamente extendida que tenemos, ya se sabe que
todos los cultivos reciben una carga de preemergentes y otros compuestos que sin ningún lugar a dudas significa un estrés durante la implantación. También antes o durante los periodos críticos, o sea, la alta tasa de crecimiento que son necesarias en esta etapa donde se define el rendimiento, induce a una gran necesidad de fotosíntesis y una demanda de nutrientes que excede muchas veces la que puede suministrar un suelo, aun cuando sea fertilizado. Se sabe que mejorar la tasa de crecimiento durante los periodos críticos tiene un efecto directo sobre la definición de número de granos y el rendimiento de los cultivos. Y también, nosotros se lo suelen aplicar, digamos, otra de los puntos target sería para favorecer, digamos, la respuesta de la planta ante una condición de estrés. Y en ese caso sería una herramienta para sostener el crecimiento de la planta cuando está sufriendo, digamos, algún tipo de estrés crónico, por ejemplo, alguna sequía, digamos, y bueno, le ayudaría a que la tasa de crecimiento no baje tanto y no pierda rendimiento. También se puede utilizar, digamos, como para favorecer un crecimiento compensatorio luego de un estrés agudo, como podría ser una defoliación, un granizo, etc., ¿no? O sea, la primera, digamos, alternativa de aplicación, que sería en el establecimiento, principalmente se focalizaría en tratamiento sobre semilla, y los dos posteriores más bien tendría como blanco el área foliar. Así, por ejemplo, nosotros podemos pensar en, si nosotros vemos en la línea roja graficado lo que es la curva de crecimiento del cultivo, en esas etapas donde el crecimiento empieza a hacerse lineal, aumenta la demanda de nutrientes, aumenta la tasa fotosintética, y bueno, un estímulo fisiológico en este momento tiene un gran impacto. Lo mismo, ¿no es cierto?, donde está en el pico de demanda y que generalmente es lo que llamamos como el periodo crítico para la definición de los rendimientos, que sería, por ejemplo, la floración del maíz, la espigazón en el caso de los cultivos de invierno, o el inicio, digamos, de, el periodo de llenado para el cultivo de soja, como para poner un ejemplo de nuestros cultivos más conocidos. También, por ejemplo, si nos focalizamos en nuestro cultivo más emblemático, que es la soja, y miramos la tasa de absorción de los distintos nutrientes, nosotros vemos que hay una etapa clave, ¿no es cierto?, que comienza aproximadamente por B4 y se traslada hasta finales de R4, que es la cual la planta tiene la máxima demanda de nutrientes y la máxima acumulación. Luego de eso sigue un periodo donde hay una redistribución de nutrientes dentro de la planta. Entonces, en toda esta ventana, podemos decir, tendríamos posibilidades de aplicación de un bioestimulante o un fertilizante foliar conteniendo macro y micronutrientes, y serían las mayores posibilidades de éxito. Nuestra evidencia experimental nos dice que en este periodo, si nosotros nos focalizamos en la primera parte, es decir, desde lo que sería aproximadamente B4 hasta R2, es donde la respuesta, digamos, es más importante. O sea, sería una vez y media la respuesta obtenida respecto de la que tendríamos a final de este periodo. Y eso tiene que ver con que nos encontramos con una planta más joven, más receptiva, con un área foliar y una pared celular más permeable, digamos, al transporte de solutos, y es por eso que en ese momento, generalmente cuando se hace la última aplicación, por ejemplo, de herbicidas, ya para cerrar el cultivo y dejarlo limpio de maleza, es donde en general hemos encontrado el mejor comportamiento agronómico de estas aplicaciones. De una manera, si uno mira ahora la posibilidad de actuar de manera reactiva, ¿no es cierto?, frente a algún tipo de estrés, podemos decir que lo ideal sería para un cultivo crecer, digamos, en una condición de cero estrés, digamos, donde las condiciones de radiación, humedad y temperatura se encuentran dentro del óptimo. Pero eso sabemos, digamos, que en condiciones de campo, en un cultivo extensivo, es prácticamente improbable. O sea, todos los años nosotros vamos a tener distintos tipos de estrés con mayor o menor intensidad. Entonces, cuando se presentan estas condiciones ambientales desfavorables, la tasa de crecimiento del cultivo tiende a disminuir,
y hay síntesis de hormonas que tienen que ver con el final de ciclo, como podría ser el etileno, o con el desprendimiento de flores y vainas. Por ejemplo, si estuviéramos hablando del cultivo de soja, como es el ácido abscísico, y una nutrición estratégica en estas etapas tendría como objetivo llevar nuevamente el cultivo. No vamos a decir a la condición ideal de crecimiento como si tuviera cero estrés, porque eso a campo prácticamente no existe, pero sí por lo menos superar ese umbral de estrés que afecta severamente la tasa de crecimiento del cultivo y con ello el rendimiento. O sea, nos devolvería, digamos, el cultivo a una tasa de crecimiento razonable, ¿no es cierto?, que permite que, digamos, la pérdida de rendimiento sea la menor posible. Si nos focalizamos ahora en otro de los componentes que suele integrar los fertilizantes foliares, podemos hablar específicamente de los nutrientes, ¿no? Y si nosotros clasificáramos los nutrientes en función de las cantidades que son demandadas, podemos hablar de que el 95% de la planta está formada por carbono, oxígeno e hidrógeno, que los obtiene, digamos, de manera gratuita a través de la fotosíntesis, afortunadamente, y que después tenemos una serie de nutrientes esenciales que son clasificados así en función de la cantidad en que son requeridas por los cultivos, no en cuanto a la importancia en la definición de rendimiento, porque si uno solo de estos faltara, el rendimiento, digamos, podría haberse condicionado. Y fundamentalmente, ¿no es cierto?, me voy a centrar un poco alrededor en esta presentación, alrededor de los micronutrientes. ¿Por qué se le dice micro? Digamos, no porque sean chiquitos o poco importantes en cuanto a el porcentaje de rendimiento que determinan, sino porque se encuentran en concentraciones muy bajas tanto en el suelo como en la planta. Pero son esenciales, significa que si uno de ellos no está, alguna función se va a ver alterada y que aparte no pueden ser reemplazados por otro. Es decir, por ejemplo, si una planta tuviera una baja concentración de zinc, una baja asimilación de zinc, perdería rendimiento y las funciones que cumple el zinc en la planta no pueden ser realizadas por otro elemento que agregue o esté presente en los suelos. ¿Cuáles son las causas que motivan, originan las deficiencias de micronutrientes? Bueno, la causa primaria es la disminución en el contenido de materia orgánica de los suelos. Acá podemos ver un relevamiento realizado por el INTA desde a través de distintos momentos del tiempo, que nos muestran cómo han ido variando los porcentajes de materia orgánica, que es el reservorio madre, digamos, el reservorio primario de nutrientes en nuestro suelo. El contenido original de materia orgánica de los suelos pampeanos era muy elevado y prácticamente podía abastecer de todos los nutrientes a los cultivos sin fertilización, pero luego de muchísimos años de agricultura, ya en el 2011 veíamos un devenir bastante pronunciado, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los años de labranza, años de agricultura, y que naturalmente producen una caída en el contenido de materia orgánica. Ese relevamiento actualizado hacia el año 2018 indica que la frontera, digamos, de caída de la materia orgánica continúa ampliándose. Entonces, por ejemplo, nosotros nos podíamos encontrar con suelos que en norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, tenían valores de 4 a 5% de materia orgánica, hoy se encuentran con valores de 2 a 3%, con todo lo que ello significa desde el punto de vista de la provisión de nutrientes y la funcionalidad de esos suelos. También otro de los procesos que se ha dado en región pampeana es el proceso de acidificación. O sea, originalmente nuestros suelos tenían un nivel de pH cercano a la neutralidad o ligeramente ácido, donde en general prevalecen las formas químicas disponibles para las plantas. En la medida en que esos suelos van perdiendo bases de cambio, ¿no es cierto?, como pueden ser calcio, magnesio, ¿no es cierto?, bases bivalentes, mejor dicho, vemos que se sufre un proceso de acidificación y hoy nos encontramos, ¿no es cierto?, con suelos con un pH un poco más ácido que hace que predominen formas menos disponibles para las plantas. Entonces, decimos que a lo largo de 40, 50 años de agricultura, el pH se redujo en alrededor de 0,3 unidades, que eso indica una funcionalidad menos beneficiosa, digamos, para las plantas.
¿Mm? Si uno empieza a mirar la literatura, y particularmente aquella relacionada con la fisiología de la nutrición, vamos a ver de que hay innumerables efectos descritos para una gran cantidad de micronutrientes. Pero yo simplemente voy a mencionar un par como ejemplo, pero ya digo, podemos encontrar numerosísimas funciones que nos dan idea de la importancia que tienen, ¿no?, para la producción de los cultivos. Así, por ejemplo, zinc y boro son dos elementos que son muy importantes en la parte de la fecundación de las flores, el cuaje de los frutos y también la determinación de la calidad, ¿no es cierto?, de ese fruto o ese grano que estamos produciendo. Por ejemplo, si en el momento, ¿no es cierto?, de transformar una flor, digamos, en una vaina, ¿no es cierto?, o en un grano, faltara alguno de estos elementos, bueno, la germinación del grano de polen, la formación del tubo polínico, ¿no es cierto?, estarían comprometidos y muchas de estas flores abortarían. O sea, se necesitan en el sitio cantidades que son importantes de zinc y de boro, y los dos en una adecuada proporción. Por otro lado, otra de las innumerables funciones que son relatadas es que una carencia de zinc y boro hacen que esta planta se vuelva más susceptible a patógenos de raíz y de tallo. ¿Por qué? Digamos, porque zinc y boro, ¿no es cierto?, son importantes para la integridad de las membranas celulares. Entonces, cuando se encuentran en baja concentración, aumentan, ¿no es cierto?, la producción de exudados. Muchos de ellos son exudados atractivos para los patógenos, como por ejemplo aminoácidos o azúcares, y esa secreción por parte de la planta aumenta, ¿no es cierto?, el riesgo de tener enfermedades. Simplemente dos de los procesos que la bibliografía menciona con mayor asiduidad. Y bueno, conforme, digamos, a lo que mencionábamos sobre las caídas en los porcentajes de materia orgánica y en la acidificación de los suelos, también los mapas que podemos elaborar con relación a distintos nutrientes marcan un paulatino agotamiento. En una condición original, nuestros suelos pampeanos, como vemos a la izquierda, ni se hablaba de la posibilidad de una deficiencia de zinc, porque la concentración en el suelo era extremadamente alta. Ya 10 años atrás empezamos a encontrar zonas deficientes, trabajos, por ejemplo, realizados en el centro, el sudeste o el sur de Córdoba, algunos en la zona núcleo, ya nos daban alguna alerta. Nuestros primeros trabajos nos decían que el zinc podía ser uno de los micronutrientes más importantes, y hoy vemos que, digamos, la zona donde podemos tener estas deficiencias probables se ha ampliado prácticamente a la mayor parte de la región pampeana, y que solamente el sudeste de Buenos Aires o la cuenca del Salado, que es una zona poco agriculturizada y con poca extracción, tienen concentraciones altas de zinc. El resto está, digamos, en cantidades deficientes o marginales, digamos, ¿no?, en el límite de la deficiencia y la zona de buen abastecimiento. Los síntomas son ampliamente conocidos, especialmente en el cultivo de maíz, donde se manifiesta como un bandeado clorótico que atraviesa la lámina foliar de manera paralela a las nervaduras. Cuando esto es severo, suele haber acortamiento de los entrenudos, menor tamaño de la planta. Es muy frecuente ver en maíces tempranos, por ejemplo, con baja temperatura, en el sur de Córdoba, ¿no es cierto?, o en Entre Ríos también, donde los suelos predomina el calcio y la concentración de zinc suele ser baja, pero, digamos, también a veces de una forma menos fácil de identificar suele presentarse en otros cultivos. Por ejemplo, en los cultivos de invierno, como el caso de trigo, no se forma ese bandeado, sino que suele aparecer una clorosis a modo de parches, que muchas veces se confunde, ¿no es cierto?, con alguna enfermedad, como por ejemplo puede ser una septoria, ¿no?, pero sin las fructificaciones del hongo, por supuesto. Podemos ver en todas las primaveras, muchas veces nos aparecen estos síntomas de deficiencia muy marcados, ¿no es cierto?, con menor crecimiento respecto de un tratamiento donde le hemos agregado zinc sobre semilla o por alguna otra alternativa, y que realmente nos hace asustar, digamos, sobre el futuro de ese maíz, y que, bueno, después la planta con el aumento de las temperaturas, la mayor exploración del suelo, suele, digamos, amortiguarse este síntoma,
pero que no indica, no sé, no quiere decir de que no permanezca la deficiencia y podamos tener una penalidad en los rendimientos. ¿Cómo hacemos un diagnóstico de zinc? Podemos decir de que digamos, hay diferentes factores que afectan la disponibilidad. Dentro de ellos podemos ver, por ejemplo, los factores químicos. Decimos que la deficiencia es más probable en suelos que tienen pH superior a 7 o presencia de carbonatos. Eso es muy común en Entre Ríos, suelos de Entre Ríos, zona litoral. Cuando ha bajado la materia orgánica, si bien el zinc es un nutriente más bien asociado a la fracción mineral del suelo, no tan asociado, digamos, a las fracciones orgánicas, veíamos que hay zonas, como por ejemplo Balcarce, el sudeste de Buenos Aires, donde digamos, la mineralización de zinc orgánico podría suplir, digamos, una baja disponibilidad inicial, digamos, pero donde la materia orgánica ha ido bajando, eso no lo encontramos, y si los análisis del suelo dan un valor bajo, ya podemos predecir una deficiencia. También hay cierto antagonismo de absorción con el fósforo, entonces cuando, digamos, hay un nivel alto de fósforo en los suelos, pues es poco frecuente, ¿no es cierto? O cuando se agregan dosis importantes de fósforo en línea, entonces en ese caso hay cierto bloqueo de la absorción por parte del cultivo y suele aparecer la sintomatología. Y también suelos que tengan una alta saturación de calcio y magnesio, que son iones cationes, digamos, bivalentes, lo mismo que el zinc, y que compiten por los sitios de absorción en el complejo de cambio, y entonces en ese caso en el sistema coloidal del suelo podrían desplazarlo y originar de que haya alguna deficiencia. Pero también, digamos, hay factores de ambiente y manejo. Por ejemplo, si estamos en una zona endémica consideramos Entre Ríos, el sur de Córdoba, parte de la zona núcleo, ¿no? Que sabemos que tiene baja disponibilidad de zinc y con frecuencia aparecen los síntomas. Si hemos visto años anteriores en ese lote la aparición del síntoma de deficiencia, si es un lote que viene con una insuficiente rotación, porque la soja es el más extractivo de todos los cultivos, no tiene antecedente de fertilización de zinc. Si estamos sembrando una gramínea en fecha de siembra temprana, esto podría ser, por ejemplo, un maíz temprano, es mes de septiembre, o un cultivo de invierno. Si las temperaturas son bajas, si tenemos lluvias excesivas, o por el contrario, lluvias muy escasas, también es una situación ambiental de alta deficiencia, de alta exigencia por parte del cultivo y de baja probabilidad de provisión. Cualquiera de estos casos, entonces, si nuestro ambiente reúne estas características, la recomendación que hacemos nosotros es no dejar pasar ese lote sin hacer un análisis de suelo, que es el, digamos, indicador definitivo y que nos va a permitir tomar una decisión certera. Si la disponibilidad está por debajo de los umbrales críticos mencionados y ajustados en la región pampeana, que son de alrededor de 1 parte por millón, medido por el método de DTPA, ¿no es cierto?, en los primeros 20 centímetros, entonces podemos pensar de que podríamos esperar un incremento de rendimiento que generalmente oscila en el orden del 5 al 10%, y vamos a estar empezando a pensar en una estrategia que tenga que ver con cómo lo ponemos, qué fuente utilizamos, qué forma de aplicación vamos a implementar como para corregir esa deficiencia que estamos encontrando. Nosotros hemos visto y hemos documentado a través de experimentos de campo de que cuando hay una deficiencia, lo importante no es tanto la forma de aplicación, sino, digamos, que el zinc esté presente. O sea, tenemos diferentes alternativas. Por ejemplo, este es un caso, ¿no es cierto?, de un experimento hecho en maíz, ¿no es cierto?, en la campaña 2017-18, donde contra un testigo que no fue fertilizado o un tratamiento que recibió una fertilización convencional con fósforo y azufre, evaluamos agregar el zinc sobre semilla, hacerlo de manera foliar, agregar el zinc como una impregnación sobre un fertilizante fósforo azufrado, como una impregnación sobre urea y ponerlo en superficie, o una fuente química directamente que proveía zinc. Y vemos que con sus variantes todos tuvieron una respuesta positiva. En este caso fue un año muy seco donde, por ejemplo, impregnar la urea, aplicarla en cobertura total sobre el suelo, dio menor respuesta que hacerlo, por ejemplo, por vía foliar, donde directamente, digamos, lo estamos poniendo sobre el cultivo y favoreciendo su absorción. Pero que, como vemos, tenemos diferentes alternativas que podrían ser
digamos, exitosas para el fin que estamos buscando. ¿Mm? Si nos centramos en el cultivo de soja, este es un trabajo que realizó la gente de investigación y desarrollo Mario, muy interesante, donde ellos analizan sus 3 últimas campañas e identifican, digamos, cuáles son los factores determinantes de la obtención de altos rendimientos. Entonces, ellos veían que independientemente del nivel de fertilización, los sitios que tienen más de 10 partes por millón rinden 330 kilos más que aquellos que tienen menos de 10 partes por millón. Que incluso la presencia de potasio, que es un elemento que todavía no está incorporado, digamos, dentro de nuestros planteos, cuando tenemos una disponibilidad alta en los suelos, rinden más esa soja que cuando tenemos una disponibilidad baja. Y hasta los micronutrientes, que por ahí no son pensados, digamos, también dentro del esquema de fertilización tradicional, también son importantes. Y que cuando los suelos tenían más de 0,8 partes por millón, rendían 250 kilos más que cuando tenían menos de esta disponibilidad. Es decir, una nutrición integral, ¿no es cierto?, está asociada a altos rendimientos y esta podría incluir elementos que aún no están siendo considerados de manera generalizada en las recomendaciones de fertilización. Aquí les voy a mostrar un resumen. Nosotros siempre tratamos, cuando digamos, desarrollamos y evaluamos una tecnología, de tratar de identificar qué factores están asociados e integrados a la posibilidad de tener respuestas positivas. O sea, desarrollar indicadores de diagnóstico. Porque lo que tenemos que decir al productor es que ninguna tecnología responde en el 100% de los casos. Entonces, identificar cuáles son aquellas situaciones donde es más probable, ¿no es cierto?, tener una respuesta positiva, ¿no? Entonces, acá tenemos una integración de 12 años de ensayos, en total 142 experimentos, probando 689 tratamientos, y donde, digamos, una simple clasificación de año climático nos da diferentes expectativas de respuesta. Por ejemplo, nosotros tenemos acá al lado izquierdo un año seco, ¿no es cierto?, donde podemos decir de que en el 53% de los casos tuvimos respuestas estadísticamente significativas, con incrementos del orden del 10,8% en estados vegetativos y del 6,9% en estados reproductivos. Es decir, una respuesta con una alta frecuencia, ¿no es cierto?, dentro de todo bastante elevada, y con prevalencia de los tratamientos con aplicaciones tempranas. Cuando nos vamos a un año húmedo, donde el cultivo, digamos, explora mejor el suelo, está menos sometido a procesos de estrés y tiene mayores posibilidades de tomar precisamente desde el suelo los nutrientes que necesita para su crecimiento, entonces los ensayos con respuesta fueron un poco menos, el 34%, con un 6% de respuesta promedio en las aplicaciones en estados vegetativos y un 4,5% en los estados reproductivos. Entonces, la simple clasificación del año climático nos diferencia situaciones con variantes en la expectativa de respuesta. Ahora bien, si dentro del fertilizante que estábamos utilizando tenía una concentración de boro mayor a 50 gramos por hectárea, la chance de respuesta aumentaba en el orden del 10%. Es decir, en un año seco pasamos de un 53% de casos positivos a 65%, y en un año húmedo pasamos de un 34% a un 44%, lo cual nos está identificando al boro como uno de los elementos más importantes dentro de la nutrición del cultivo de soja. Hay situaciones propias del ambiente que favorecen la expresión de respuesta. Por ejemplo, en este caso, ¿no es cierto?, sobre un lote de producción, en un año bastante favorable para el cultivo, como fue la campaña 2014-2015, una severa granizada, ¿no es cierto?, en un sector del lote, ¿no es cierto?, con defoliación, daños en los tallos. Entonces, a los 7 días fuimos a hacer un experimento de campo. Hicimos la aplicación, digamos, de un fertilizante que estaba aportando boro y calcio a la solución. Y sabemos, digamos, que el granizo en este caso tiene una distribución por lo general desuniforme en el lote, entonces esto había afectado una parte, un sector, digamos, de ese campo. Entonces hicimos el ensayo, lo replicamos en la zona sin defoliación, donde no había llegado el granizo, y en la zona con defoliación.
Y la respuesta obtenida en el lugar sin defoliación fue de 190 kilos por hectárea, mientras que en el sector con defoliación 278 kilos por hectárea. Es decir, la presencia de un estrés jerarquiza, hace más importante un tratamiento de remediación, digamos, que trate de generar un crecimiento compensatorio. También hemos y largamente estudiado, ¿no es cierto?, el efecto de las aplicaciones de herbicidas. En este caso, por ejemplo, son dos campos, dos situaciones de campo, en la zona de Colón, en el norte de Buenos Aires, o Wilray, en el sur de Santa Fe, en el límite, digamos, entre ambas provincias. En ambos casos, dosis muy elevadas, ¿no es cierto?, de herbicida, tratando de solucionar escapes de maleza, digamos, que son tolerantes a los mismos, ¿no? En un caso con cabeceras, doble aplicación, un solapado, ¿no es cierto?, donde fue doble dosis del producto, ¿no? Y ahí es donde hay esa sobrecarga de herbicidas, digamos, se producen daños fisiológicos y se afectan algunos metabolismos, como por ejemplo el del manganeso. La bibliografía habla ampliamente de ello, ¿no? Bueno, hay en la literatura internacional, digamos, y nosotros también lo hemos probado y evaluado, una gran cantidad de citas y menciones donde el uso de un bioestimulante junto con un herbicida realmente permite atenuar los efectos. Por ejemplo, tengo un trabajo publicado, ¿no es cierto?, de la campaña pasada, donde sobre un cultivo de maíz se aplicó, digamos, una alta dosis de metolaclor, prácticamente el doble, ¿no es cierto?, de la dosis de uso comercial en Argentina. Este es un trabajo realizado en Italia, ¿no? Y nos muestra que cuando junto al metolaclor se usó un bioestimulante, se incrementó el número de plantas establecidas, la biomasa en estados tempranos, el vigor, y la planta tenía menor concentración de herbicida en sus tejidos. Pero luego también un análisis metabólico posterior, digamos, permitió identificar que cuando, digamos, se había agregado el bioestimulante, en la planta, ¿no es cierto?, había una mayor concentración de las enzimas que ayudan a detoxificar y a metabolizar ese herbicida, ¿no es cierto?, como eran las enzimas ascorbato peroxidasa, guayacol peroxidasa y también la catalasa. O sea, la presencia, ¿no es cierto?, de un bioestimulante entonces ayuda a desarrollar procesos que permiten una rápida adaptación de la planta, reduciendo su impacto en los rendimientos. Este es otro trabajo también publicado, ¿no es cierto?, el año pasado en Brasil, en este caso una condición más afín a nosotros, sobre el cultivo de soja, donde se hicieron distintos tratamientos. En este caso, por ejemplo, la aplicación de glifosato en dos aplicaciones sobre el cultivo, la de un bioestimulante, o la de glifosato con lactofen, con clorimurón, con el glifosato solo con el bioestimulante, o el conjunto de glifosato, lactofen y el bioestimulante, glifosato, clorimurón y el bioestimulante, ¿no? Entonces, los daños, ¿no es cierto?, en cuanto a la fitotoxicidad causada, que fueron siempre mayor cuando se incluyó el lactofen o el clorimurón. Y si nosotros vamos a los rendimientos, en azul están aquellos donde se usó el bioestimulante. Podemos ver que con relación a la aplicación de glifosato solo, el hecho de usar glifosato más un bioestimulante aumentó el rendimiento. Cuando se usó lactofen, ¿no es cierto?, o clorimurón, el rendimiento bajó severamente, pero digamos, el uso conjunto de un bioestimulante junto con glifosato o con glifosato más lactofen hizo que esa caída de rendimiento fuera mitigada completamente en el caso de usarla de manera conjunta con glifosato, o por lo menos atenuada bastante cuando se usó con estos dos herbicidas que fueron más agresivos. Entonces, digamos, frente a la alta carga, ¿no es cierto?, de agroquímicos que estamos poniendo para controlar malezas tan agresivas como rama negra, amaranthus, ¿no es cierto?, algunas gramíneas anuales, evidentemente nos pueden ayudar a que la planta lo metabolice mejor, más rápido, y que tenga menos impacto sobre los rendimientos. Este es un poco también una integración de resultados, como nos gusta hacer a nosotros, para tratar de analizar en qué situaciones, digamos, podemos tener más chance de uso. Acá hay integrado 20 experimentos, 21 experimentos usados en los últimos años, y donde contra un testigo en soja evaluamos
Resultado de 8 experimentos, ¿no es cierto?, usando compuestos que son hormonales y fisiológicos, con un 9% de aumento de rendimiento, los mismos pero por vía foliar, 10 experimentos, 8%. Cuando usamos en un compuesto fisiológico, esa respuesta está en el orden del 4,9%, y cuando usamos las dos conjuntas, un tratamiento fisiológico más uno nutricional, estamos en el 8,5%. Entonces, como conclusión, vemos que en general los tratamientos que tienen algún compuesto fisiológico en general muestran mayor respuesta que lo que son únicamente nutricionales. Y que si agrupamos los ensayos por año climático, en general los años medios son los que tenemos mayor respuesta. No quiere decir de que no haya respuesta en los años secos o los años húmedos, pero en general en una condición media es donde tenemos mayor respuesta. Y también dentro de los rangos de rendimiento vemos que digamos, la respuesta se mantiene constante en un nivel bastante amplio de productividad, desde 3.500 kilos o un poco por debajo hasta más de 4.500 kilos sería bastante, digamos, amplia la posibilidad de utilización. Y en cuanto a los tratamientos fisiológicos y sobre semilla o foliares, vemos que tienen respuesta bastante equivalente, de modo que las dos alternativas serían válidas, ¿no? Pero lo que es importante es detectar que se esté dando esa situación de estrés como para, o esa característica ambiental que nos identifica mayor chance o mayor expectativa de respuesta. Acá hay una comparación, una caracterización. Nosotros tratamos de caracterizar en la mejor medida posible nuestros experimentos. Vimos bastantes parámetros de crecimiento evaluados aquí, y la respuesta que tenemos cuando hacemos aplicaciones con zinc o con hormonas de crecimiento. En este caso, en el cultivo de maíz. Y vemos que en general, por ejemplo, las hormonas de crecimiento suelen mejorar parámetros relacionados con el crecimiento temprano, como por ejemplo el número de plantas establecidas, la materia seca, ¿no es cierto?, a estados 25 en trigo, la materia seca radicular, el número de macollos, mientras que la presencia de zinc mejoraría otros, como por ejemplo la eficiencia de uso de nitrógeno, porque zinc y nitrógeno tienen, digamos, una fuerte interacción entre sí, y también mejoraría la sanidad, teniendo en cuenta que el zinc suele ser un metal que es un potente bactericida, ¿no? Entonces, bueno, tratamos no solamente de evaluar rendimiento, sino ver a través de qué vías metabólicas, ¿no es cierto?, se pueden llegar a producir esas mejoras, ¿no? En cuanto a las variantes de aplicación, decíamos que tenemos alternativas de uso que pueden ser tratamientos de semilla o tratamientos foliares, eventualmente tratamientos al suelo también. Los tratamientos de semilla, como ventajas, están produciendo efectos positivos desde el primer día, ¿no es cierto? Porque comienzan, digamos, a actuar desde que nosotros sembramos el cultivo. Tienen la máxima eficiencia agronómica si uno lo mira en kilos de respuesta por unidad de nutriente aplicada. Tienen un comportamiento bastante estable en un rango muy amplio de ambientes y situaciones agronómicas. Es decir, en alguna medida nos desentendemos de si cuando vamos a hacer la aplicación foliar, las condiciones ambientales son propicias o no, si el cultivo está atravesando una sequía, por ahí es importante, pero no tenemos las condiciones ambientales como para hacer una buena aplicación. Entonces, los tratamientos de semillas comienzan desde el día 1, están en contacto íntimo con un tejido. En general, a la siembra sembramos porque tenemos una buena condición agronómica, una buena condición de humedad que permite que la semilla se implante. Entonces, vemos que las respuestas son bastante estables en un rango muy amplio de condiciones. Y en el caso del uso de bioestimulantes, por ejemplo, tenemos la posibilidad de poner dosis relativamente relevantes, importantes, porque son sustancias que en general no tienen fitotoxicidad. Como desventajas tendríamos limitaciones en la dosis a aplicar, porque sabemos que la cantidad sembrada en general, digamos, o sea, es mucho más limitante, digamos, la superficie de la semilla respecto de lo que es el área foliar cuando hacemos una aplicación sobre el canopeo. Entonces podemos poner menos dosis por hectárea. Y en algunos cultivos tenemos alguna barrera tecnológica o de adopción. Por ejemplo, en el caso de maíz, la semilla viene tratada con fungicidas e insecticidas de su origen,
muchas veces el criadero, digamos, que la desarrolla no recomienda abrir la bolsa hasta el momento de la siembra, y entonces en ese caso, como una vía para superar esa limitante tecnológica, estamos evaluando la posibilidad de hacerlo como una impregnación sobre el fertilizante arrancador que se coloca junto a la semilla, con mucho éxito, con bastante éxito, con respuestas similares a las que obtenemos en los tratamientos sobre semilla. En cuanto a las aplicaciones foliares, como ventaja, tenemos que la reacción del cultivo es muy rápida porque directamente el nutriente o el bioestimulante no pasa por el suelo, va directamente al canopeo. Se pueden aplicar mayores dosis respecto de los tratamientos sobre semilla. Hay una alta eficiencia agronómica y hay reducidas pérdidas. Los nutrientes sabemos que podemos perder cuando los ponemos en el suelo, donde están más sujetos a procesos como el escurrimiento laminar, la lixiviación, eventualmente algunos de ellos la volatilización, mientras que si va directo a la planta, rápidamente esta lo asimila y sufre una transformación orgánica y es incorporada a sus tejidos. Tenemos escaso riesgo de contaminación por excesos, porque la dosificación generalmente en los tratamientos foliares suele ser exacta y no habría un peligro de, por ejemplo, causar una fitotoxicidad como cuando lo aplicamos junto con la semilla. Y hay una complementariedad y en algunos casos hasta interacción positiva con otras moléculas que podemos utilizar para la protección del cultivo, como por ejemplo herbicidas o fungicidas. Como desventaja, decimos que tenemos una interacción fuerte con condiciones ambientales, o sea, la aplicación y la posibilidad de tener respuesta están asociadas a hacer precisamente una buena aplicación, aplicarlo en condiciones favorables. Después vamos a hablar un poquito más de este punto. Son exigentes, ¿no es cierto?, en cuanto a esa calidad, digamos, para que lo que nosotros estamos impulsando mediante una aspersión llegue directamente a los órganos de estímulo. Pero los tratamientos foliares, digamos, agronómicamente son muy eficientes, y especialmente en aquellos que tienen aquellos elementos que tienen una alta reactividad, que son fuertemente retenidos por el suelo y por lo tanto tienen baja movilidad. Un ejemplo de esto, ¿no es cierto?, es el caso de un catión como el zinc. Los tratamientos al suelo se considera que la planta asimila alrededor del 5% del zinc que nosotros colocamos en el suelo. Entonces lo que hacemos es poner una dosis muy alta, por ejemplo 1 kilo de zinc, como para compensar esa menor eficiencia de absorción. En cambio, cuando lo hacemos por vía foliar, fíjense que en el término de 1 a 2 días, el 50% de la dosis que aplicamos ya estaría incorporada dentro de la planta. O sea, es más rápido y es más eficiente al no pasar por el suelo, donde hay numerosos coloides u otros iones con cargas positivas o negativas, en este caso negativas, que pueden llegar a retenerlo, bloquearlo, impedir su absorción. También, y esto es una algo muy importante, digamos, para nuestros sistemas de recomendación, es que hemos logrado desarrollar para todos los cultivos tablas de recomendación, ¿no es cierto?, donde podemos identificar concentraciones críticas en tejidos debajo de los cuales podemos identificar que un cultivo está deficiente. Pocos años atrás usábamos tablas de Estados Unidos o de Brasil y hoy están desarrolladas localmente. Entonces, yo podría, digamos, ir a un determinado estado, por ejemplo, en este caso R3, ¿cierto?, antes de hacer una aplicación de un fungicida, eventualmente tomar una muestra foliar, hacerla analizar y ver, digamos, si estoy debajo de la concentración de algún elemento, identificar la deficiencia y hacer una aplicación. Ahora, todos estos efectos positivos lo vamos a lograr siempre y cuando hagamos una aplicación eficiente y usemos un producto de calidad que pueda ser absorbido. Y esto es un punto muy importante, digamos, a destacar. Y tenemos que tener en cuenta que la lámina foliar, esto es un corte, digamos, de una lámina foliar, es un órgano que evolutivamente está preparado para la captación de luz y el intercambio gaseoso, pero no para la absorción de soluciones. Al contrario, la planta tiene un montón de barreras
como para impedir la desecación. Entonces trata de, digamos, interferir, de no permitir, digamos, ¿no?, el traspaso de soluciones o de iones a través de ella. Entonces, para que un nutriente pueda ser absorbido, tendrá que atravesar la pared celular a través de los estomas o los canales intercelulares, en un transporte pasivo, digamos, porque la pared celular es un órgano no vivo, luego atravesar la membrana plasmática en un transporte ya activo, con presencia de transportadores, con un gasto de energía, y después dirigirse a los órganos blancos. Cuando nosotros hacemos una aplicación sobre el área foliar, también, además de entrar en la célula, debe ser transportada por los haces vasculares, xilema y floema a los órganos blancos, como vemos aquí, ¿no es cierto? Entra en la hoja, es pasada, digamos, ¿no es cierto?, a través de los haces vasculares hacia los órganos destino dentro de la planta, se aloja en los órganos destino y debe ser metabolizada. Y recién ahí, ¿no es cierto?, podemos decir de que hemos cumplido nuestro objetivo, digamos, de haber fertilizado el cultivo, ¿no? Para que eso sea posible, es necesario fertilizante de calidad, una aplicación de calidad. Dentro de lo que son la forma de los iones que estamos agregando, lo que es ideal, digamos, que tenga una carga neutra, un tamaño pequeño para que pueda atravesar las distintas barreras que aparecen dentro de la planta, y una formulación adecuada, ¿no? Los nutrientes deben migrar hacia los destinos, ¿no?, para que nosotros puedan cumplir la función que nosotros estamos buscando. Pero eso, como decíamos, no es fácil. Si uno mira, digamos, las distintas especies que podemos estar fertilizando, como vemos, ¿no es cierto?, todas ellas tienen distintas barreras desarrolladas originalmente para impedir la desecación, digamos, para que no ingresen moléculas agresivas también. Entonces podemos encontrar pelos, tricomas, ceras, ¿no es cierto? Y bueno, el producto, el fertilizante que nosotros estamos queriendo ingresar a la planta debe tener una formulación compatible con atravesar toda esta diversidad de membrana, porque lógicamente no vamos a poder desarrollar una formulación específica para trigo, otra para maíz, ¿no es cierto?, que evidentemente tenemos que, desde el punto de vista práctico, operativo, tener formulaciones más amplias, pero que sean capaces de atravesar cada una de estas barreras, ¿no? Respecto de lo que son las formas químicas, de los fertilizantes que estamos agregando, también, digamos, la industria ha marcado a lo largo del tiempo una gran evolución, ¿no? O sea, 100 años atrás ya se hacían aplicaciones foliares en cultivos hortícolas, donde se aplicaban sales que se disociaban en las exteriores de la pared o en la misma solución que estábamos aplicando, y tenían una muy baja eficiencia de absorción. Entonces, ya en la década del 70, del 80, empezaron a aparecer quelatos sintéticos. Un quelato es una cadena carbonada de origen orgánico que rodea, protege, neutraliza las cargas de ese catión. Eso, digamos, desde el punto de vista químico es muy interesante, muy estable, pero son de un tamaño un poco grande. Entonces, muchas veces tienen dificultades para atravesar por los canales intercelulares de la pared celular. Entonces, empezaron a desarrollarse formulaciones, por ejemplo, a base de aminoácidos, que son más pequeños. Luego, un paso posterior en la evolución fue el desarrollo de azúcares o de óxidos, que tienen tamaños más pequeños, y hoy la industria está migrando hacia la producción de nanopartículas, que son muchísimo más pequeñas, más reactivas, y que se dirigen directamente hacia el órgano blanco al cual nos estamos tratando de llegar para cumplir una función relevante dentro, ¿no es cierto?, del metabolismo de la planta. Con esto lo que le quiero decir es que, a diferencia de lo que puede pasar con los fertilizantes tradicionales que se aplican al suelo, donde muchas veces se valora solamente la concentración de nutrientes que tienen, en este caso los bioestimulantes, los fertilizantes foliares no son commodities, sino que es lo que lleva en su composición y su formulación, porque lo importante es cuánto de ese nutriente, de esa molécula orgánica, vamos a tener en el órgano blanco, ¿no es cierto?, donde la planta lo va a metabolizar. Y finalmente, digamos, ¿no es cierto?, y ya un poco pensando en una bajada agronómica, ¿cómo podemos integrar estas tecnologías en nuestros sistemas reales de producción, digamos, ¿no? Y bueno, para eso voy a usar un par de ejemplos. En este caso, un experimento que venimos haciendo ya hace 9 campañas, donde nosotros combinamos en 2 fechas de siembra
los distintos grupos de maduración que se siembran en soja en nuestra región, desde el grupo 3 corto al 5 corto, y eso lo combinamos con diferentes tratamientos de nutrición. Y vemos cuáles son las combinaciones más apropiadas para nuestro sistema. Pero vemos que como promedio, los grupos 4, 4 corto, 4 largo, en fecha de siembra temprana y con una fertilización completa con fósforo, azufre y micronutrientes, son las combinaciones más exitosas para tener sojas de alto rendimiento. Fíjense que al 4.800, 4.900 kilos en condiciones extensivas, digamos, a lo largo de 9 campañas. Y podemos ver a través de un ejemplo de lo que sucede en un año seco, cómo esas muchas veces características del manejo que se haga sobre el cultivo puede condicionar la respuesta a la fertilización. Acá tenemos para este año, por ejemplo, campaña 2017-18, vemos en la siembra temprana, en la siembra de finales de octubre, distintos grupos de maduración del grupo 3 corto al 5 corto, y en la línea continua tenemos el rendimiento de un tratamiento sin fertilización y en la línea punteada un tratamiento con fertilización completa, con fósforo, azufre, zinc y boro. Y la respuesta agronómica en cada uno de ellos. Fíjense que cuando nosotros usamos grupos desde el 3 largo al 4 largo, tuvimos buena respuesta. Pero cuando nos fuimos a los extremos, grupo 5 corto o grupo 3 corto, no tuvimos casi respuesta. Y fíjese que estamos en el mismo suelo, con la misma disponibilidad de fósforo, simplemente el hecho de sembrar un grupo poco adaptado ya nos condiciona totalmente la respuesta a la fertilización. Entonces, nosotros vamos a tener mayor chance de tener respuesta positiva si lo insertamos dentro de un sistema de alto potencial y bien manejado. Lo mismo, ¿no es cierto?, nos pasa para la fecha de siembra tardía. Fíjese que la fecha de diciembre ya el potencial baja, la respuesta es menor, y en esta campaña en particular tuvimos una sequía a lo largo del llenado de granos, ¿no? Entonces, los grupos más cortos, que tuvieron un llenado más anticipado cuando todavía había humedad, tuvieron buena respuesta a la fertilización. Mientras que cuando nos fuimos a grupos muy largos, donde la planta entró en un proceso de estrés permanente, el rendimiento se destruye y con eso también la respuesta a la fertilización. Entonces, en muchos de estos factores, ¿no es cierto?, podemos encontrar condicionantes a la respuesta a la fertilización o a la estimulación fisiológica que no tienen que ver con el producto en sí o sus condiciones de aplicación, sino con un sistema que no tiene la capacidad para aprovecharlo. Entonces, mayor respuesta en este caso, grupos medios, fecha de siembra temprana y buenas condiciones productivas. Un grupo de madurez poco adaptado o una fecha de siembra inadecuada penaliza el rendimiento y lo hace con la respuesta a la fertilización. Otro ejemplo de lo mismo, para llevarlo, ¿no es cierto?, al caso de Estados Unidos, un ensayo de larga duración con la Universidad de Kansas ejemplifica muy bien ello. Entonces ellos evalúan 5 estrategias productivas que tienen que ver con distintas densidades, espaciamientos, niveles de fertilización y protección, bajo secano y bajo riego. El tratamiento del 1 y 2 varían solamente en la fertilización. Fíjense que prácticamente no hubo respuesta. ¿Por qué no hubo respuesta? Porque era una siembra a baja densidad, con un espaciamiento entre hileras demasiado amplio. Entonces, el cultivo no tenía una buena condición productiva. Ya cuando voy al tratamiento 3, reduce, digamos, el espaciamiento de 76 a 38 centímetros y aumenta la densidad de planta. Entonces aumenta el rendimiento. Y ahora sí, cuando agrego la fertilización tenía, en este caso, fíjese, fósforo, potasio, azufre y micronutrientes, ahí sí tengo respuesta positiva. ¿Por qué? Digamos, porque he hecho un manejo sobre el cultivo que aumenta el potencial de rendimiento y entonces genera una mayor demanda y expectativas de poder estar aprovechando mejor esos nutrientes que estamos asimilando. Cuando esto lo hacemos en riego, no nos falta el agua, más respuesta todavía. Entonces, muchas veces debemos crear un sistema de alto rendimiento, ¿no es cierto?, y después pensar en la fertilización. Y es donde vamos a dar las mejores condiciones para tener respuestas positivas. Entonces, como consideraciones finales, podemos decir que los resultados de experimentos actuales, conducidos en la región pampeana argentina, en trigo, maíz y soja, con bioestimulantes y micronutrientes, son positivos y alentadores. El enfoque tradicional
de fertilidad, mirando solamente análisis de suelo, muchas veces análisis foliares, no es suficiente para el diagnóstico. Tenemos que desarrollar criterios e indicadores que tengan en cuenta el manejo, ¿no es cierto?, y también la condición ambiental. Hay efectos fisiológicos y nutricionales en fuerte interacción, no solamente, ¿no es cierto?, desde lo nutricional, sino que también los bioestimulantes en particular tienen eventos y acciones fisiológicas que son muy relevantes. Las respuestas muchas veces no se explican por una relación causa-efecto, o sea, mirar la concentración de un elemento en el suelo y en base a eso predecir la respuesta, sino más bien por un encadenamiento de factores e interacciones positivas entre distintos procesos. A todos se le atribuyen mejoras en la tolerancia a estrés abiótico y en la sanidad del cultivo. Los tratamientos sobre semilla son muy consistentes, muy eficientes en cuanto a dosis y son bastante independientes de la condición climática. Y los tratamientos más destacados generalmente contienen un componente no nutricional, cuando hacemos aplicaciones foliares. Estos otorgarían efectos que los nutrientes por sí solos ya no pueden dar. Es decir, estamos frente a un nuevo camino probablemente en la nutrición, donde las respuestas no se van a explicar solamente, digamos, por la concentración de nutrientes que aportan. Bueno, con esto, digamos, un poco termino mi exposición y bueno, quedamos a la espera, digamos, en la escucha de las siguientes presentaciones y a disposición para las preguntas que nos pudieran realizar. Muchas gracias.